Bien, creo que más o menos esta es la cantidad. Chicos, por alguna razón los muteé todo y no encuentro la forma de desmutearlo, así que las dudas que vayan teniendo me van escribiendo. ¿Está bien? O me levantan la mano para que me dé cuenta, no sé dónde está la... Bien. ¿Ven la pantalla? ¿Me pueden poner? Sí se ve, profe. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, comenzamos. Hoy vamos a ver un tema que la verdad es muy actual. Hablamos mucho de la situación de Argentina actualmente, de lo mal que se está, y nos viven comparando con Brasil, con Uruguay, con Chile,
haciendo notar cuán mal podemos estar o cuán mal se hizo durante la cuarentena en medidas económicas para llegar a esta situación. Este tema, que es el Producto Bruto, que en realidad ya vamos a ver qué significa, les va a permitir a ustedes entender realmente en qué se basa la riqueza de un país y de qué depende que seamos más o menos pobres en este caso. Para ubicarlos, en primer lugar, obviamente, vamos a recurrir a las primeras clases en donde habíamos hecho una división de la economía, una clasificación, y dentro de esta veíamos que teníamos la economía positiva y la economía normativa, ¿verdad? Bueno, estamos acá en el campo de la teoría económica en donde vamos a ver qué es la macroeconomía. Cuando ustedes empezaron a ver los sectores productivos, comenzamos a abarcar todos los aspectos de la macroeconomía. ¿Se acuerdan que decíamos que la micro es la que se encargaba de la unidad, del estudio de las unidades individuales, el consumidor, la empresa, los precios? Cuando abarcamos a la macro, que es una mirada mucho más global, ¿sí? Es decir, ciertas variables nos van a dar un panorama del conjunto de la economía. Bueno, esta es la parte de la macro. Estamos dentro de lo que es la teoría económica. Cuando hablamos del producto, vamos a hacer una primera distinción. ¿Qué es el producto? Ya vamos a ir viendo qué es el PBI, que constantemente seguramente ustedes escuchan en las radios, en las noticias, o a los economistas hablar. ¿Qué es el producto? El producto es todo lo que fabrica un país, lo que obtiene un país o lo que presta en servicio dentro de la frontera de un país. Es decir, todo aquello, y empezamos ya a imaginarnos qué produce, y qué sabemos, produce pan, produce zapatillas, produce pantalones, produce botones, produce máquinas, hierro, etc. Es decir, todo aquello que utilizamos en nuestro diario vivir es producción de la economía. Ahora, ¿cuándo distinguimos producto? ¿Qué decimos que es el producto? ¿Se acuerdan en las primeras clases cuando vieron la clasificación de bienes? Seguramente ustedes han visto que todo aquel bien que no requería de un nuevo proceso productivo era un bien considerado final, ¿verdad? No requiere de un nuevo proceso productivo. Entonces, el producto, fíjense, va a ser el conjunto de los bienes y servicios finales obtenidos por la economía. Y cuando yo digo finales, por ejemplo, ¿el pan será un bien final? Seguramente que sí. ¿Por qué? Porque no requiere de otro proceso productivo. Ya está, ya termino. Ahora, si yo le digo el tronco de un árbol, ¿será un producto final? No. ¿Por qué? Porque capaz que quiero una silla, capaz que quiero un mueble, capaz que quiero una mesa. Entonces, requiere de trabajo que hay que agregarle a ese pedazo de madera para obtener el producto que estamos buscando. Entonces, cuando el producto requiere de un nuevo proceso productivo, le decimos que se trata de productos intermedios. Esa era otra clasificación que ustedes habían visto seguramente en las primeras clases. Entonces, ¿qué es el producto? Por empezar, es el conjunto, y por eso ponemos acá sumatoria, es el conjunto de bienes y servicios finales obtenidos por la economía. Vamos a ver más adelante que ese producto es igual a lo que se considera el valor agregado. Entonces, fíjense, en esta sumatoria vamos a hacer una distinción fundamental con la producción. La producción va a ser también una sumatoria, también un conjunto, pero no solamente de servicios finales, sino también de los denominados servicios intermedios. Y acá le damos un ejemplo chiquito. Dice, semilla de trigo, que es lo que va a utilizar seguramente el empresario del campo, 100. Trigo, luego, ¿qué hacemos con la semilla? Obviamente la cosechamos y obtenemos el trigo, ¿verdad? Que equivale a 500. ¿Qué hacemos con el trigo? La llevamos al molino, se obtiene la harina, con un valor de 2.000. Y esa harina finalmente se usa para obtener el pan, por un valor de 5.000. Si sumáramos todo y cada uno de estos productos, porque cada uno de ellos fue producto en su sector, por eso la importancia de los sectores que ustedes vinieron viendo, si sumamos cada uno de los productos de cada sector, vamos a obtener lo que se denomina el valor bruto de producción, es decir, el total de la producción. Producción. Ahora, la pregunta es,
¿La producción es igual al producto? No. En este momento ustedes ya saben que hay una enorme diferencia. En la producción están todos los bienes sin distinción del grado de terminación, ¿sí? Por eso hablamos de finales e intermedios. Mientras que en el producto solamente vamos a considerar el bien final. Y yo les preguntaría a ustedes y el que quiera contestar, ¿cuál en este ejemplo que le damos acá, cuál sería el producto? Semilla, trigo, harina, pan, ¿cuál sería el producto? Cualquiera. El trigo. Una. ¿Quién es? ¿Quién me contestó? El pan sería el producto. Bien. ¿Otro? ¿Qué opinan? El trigo. Yo dije, productos aquellos bienes y servicios que no requieren nuevos procesos de producción. Ah, ok. ¿Cuál no requiere nuevos procesos de producción? El pan. El pan. El pan, exactamente. Entonces, el producto de esta economía, ¿a cuánto equivale? 5.000. ¿Sí? Estamos de acuerdo. ¿Cuál va a ser la producción de esta economía? Ahí están los números. Lean. 7.500. Así es. La suma de todo lo que obtuvo esa economía, que el trigo, la semilla, la harina y el pan. Ahora, ya pueden observar la diferencia entre la producción y el producto. ¿Por qué difiere uno es 5.000 y el otro es 7.500? ¿Por qué? Cualquiera. ¿Por qué habrá diferencia? ¿Saben dónde surge los 7.500, no? Porque el producto es el bien final y la producción es la suma de todos los bienes. Perfecto. Impecable. O también denominado la producción, el valor bruto de producción, los 7.500. Fíjense que los 7.500 es la suma de todo y cada uno de los productos de cada sector. Acá está el sector primario, el sector secundario que transforma y el sector de servicio que finalmente obtiene el pan y lo vende. Ahí estamos aplicando los sectores productivos, ¿lo ven? Entonces, claro, sumamos los productos de cada sector y obtenemos la producción del país. Ahora, ¿cuál mide la real obtención de bienes en el país? ¿El producto o la producción? El producto. Muy bien, el producto, efectivamente. Entonces, la real riqueza, vamos a ver ahora qué significa eso, está medida por el producto. Por eso decimos que una de las variables más significativas a analizar para las economías de cualquier lugar en el mundo es el denominado producto. ¿Por qué? Más allá de este concepto de que es la suma de bienes y servicios finales, en realidad el producto nos va a permitir medir la riqueza de un país. Eso es la importancia fundamental y estratégica. ¿Y por qué hablamos de riquezas de un país? Porque en verdad, en esta falsa dicotomía si era salud o economía en realidad lo único que significa es administración de recursos escasos, acuérdense, para satisfacer necesidades, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la clasificación del concepto de economía? Entonces, si vamos a satisfacer necesidades, no puedo decir que la economía no me interesa, porque entre esas necesidades está la necesidad de vivir, digamos, de alimentarnos o de abrigarnos, ¿está? Entonces, ese conjunto de necesidades tampoco se pueden dejar de satisfacerlas, porque si no comemos, ¿qué nos pasa? Nos morimos. ¿Sí? Entonces, fíjense que hubo, la verdad, una enorme confusión de lo que implicaba qué era importante, o la salud o la economía. Ambas son importantes, porque economía no es más que una expresión de un intento de estos recursos que son escasos satisfagan necesidades humanas. ¿Está claro? Algunas necesidades son primarias, como ustedes ya han visto, y otras obviamente serán secundarias. Probablemente las secundarias son las que hayamos resignado en primer lugar, pero las primarias
que hacen a la subsistencia de la vida, no podíamos resignarla. Entonces, había una falsa dicotomía entre salud y economía. ¿Está claro? Entonces, ¿qué me interesa saber? Y si, por ejemplo, la economía de Argentina, ¿cuánto produce, cuánto obtiene de bienes y servicios? Porque ese conjunto de bienes y servicios le va a servir a todos los habitantes, a todos los argentinos, para satisfacer necesidades. ¿Les parece que es así o no? Espero que entiendan que sí, ¿no? Espero que sí. Entonces, ahora, ¿cómo tomamos este producto? Dice que este producto puede ser visto desde el lado de la demanda y desde el lado de la oferta. Vamos a ver que desde el lado de la demanda el estudio implica que ¿para qué obtiene la economía productos o bienes o servicios? ¿Para qué los obtiene? Primero, para que consuma el argentino. Entonces decimos que primero es para consumir. No todo podemos consumir. Por ejemplo, si me hace una pala o si me hace una máquina, un tractor, no, obviamente eso no me lo puedo comer. Sirve, pero sí sabemos que son bienes de inversión. Entonces, ¿para qué obtiene bienes y servicios una economía? Primero para consumir, luego para invertir, y lo que nos excede o lo que tiene en excedente lo exporta. ¿Sí? Ese es el famoso lado, la demanda global. Es decir, ¿para qué una economía produce bienes y servicios? Ahora, ese es desde el punto de vista de la demanda. La podemos estudiar desde ese punto de vista, ya lo vamos a ir viendo en los siguientes Power. Desde el punto de vista de la oferta, lo que nos permite saber cuánto aporta cada sector, cada uno de los sectores que ustedes han visto, primario, secundario, terciario, cuánto aporta al conjunto de ese producto, digamos, es decir, cuánto aporta el sector agropecuario, cuánto aporta el sector industrial, cuánto aporta el sector de servicios de Argentina, es decir, cada uno de ellos, cuánto aporta a ese producto en bienes, es decir, cuánto tiene de bienes y cuánto aporta al conjunto de la economía, ¿está? O sea, es muy fácil de analizar desde el punto de vista de la oferta porque lo que nos permite obtener como información es el sector, se dice, productivo del país. ¿Sí? Vamos a analizar el sector y el perfil productivo de un país. Por ejemplo, Argentina. ¿Ustedes han escuchado qué perfil nos dan normalmente en el mundo a Argentina? ¿Han escuchado alguna vez? Puede ser el ganadero. Bien, perfecto. ¿Otro? Bien, bien, muy bien. ¿Otro perfil? ¿Qué le vendemos mucho que hay en La Pampa bastante? Y ¿qué vendemos? En la Pampa que hay tanta extensión de tierra, ¿qué se obtiene? ¿No sabemos? Petróleo, profe. Petróleo en el sur. Es uno también de los productos que obtenemos. ¿En La Pampa? Puede ser soja o trigo. Sí, señorita. Soja, trigo, cereales. Fíjense en que el perfil que tiene Argentina es un perfil agroexportador. Agroexportador. Es decir, en épocas, hace mucho tiempo atrás, nos consideraban el país harinero del mundo, le decían, ¿no? Las fábricas de harinas del mundo, en realidad porque las grandes extensiones y el clima que tenemos, que es bastante privilegiado, nos permite obtener estas grandes extensiones, un muy buen productos de lo que es todo tema cereales, harinas, trigo, por eso nos llaman agroexportador. ¿Por qué? Porque indudablemente nos falta el proceso de transformación, que es industrial, el de agregar valor, por lo tanto nos caracterizamos por ser específicamente exportadores de tipo de materia prima en este caso. Por eso hablamos mucho de los commodities, fíjense. Y lo que de algún modo en este momento Argentina obviamente ha favorecido, porque a nivel mundial, ustedes que han visto en la crisis de la cuarentena, que el conjunto de la familia tendió a comprar alimentos, ¿verdad? Así de tratar, frente a la suba de precios que hubo,
se priorizó el salario para lo que era alimento. Bueno, el mundo hizo exactamente lo mismo, porque al mundo también está pasando una pandemia y exactamente reacciona igual que nosotros. Así que a nivel internacional los precios de alimentos también subieron significativamente y eso benefició también a nuestro país a pesar de todas nuestras cuestiones que ya vamos a ir viendo más adelante. Entonces, nuestro perfil es agroexportador, efectivamente, porque tiene mayor preeminencia el sector, obviamente, agropecuario, el sector primario, antes que el industrial. Bien, ahora vamos a tratar de entender, ya van a ver ustedes, está todo este pago está subido, no se preocupen, lo van a poder ver completo. Yo ahí ya les marco, por ejemplo, cómo, de qué manera se estudia desde el punto de vista de la oferta, las grandes 9 divisiones de la economía. Ustedes, todo tipo de información que logren obtener del INDEC, van a ver que están distribuidos por estas 9 grandes divisiones. Fíjense en que las primeras representan toda lo que es la actividad primaria. La GD1 y GD2, que es agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca y minería. Todo eso abarca lo que sería nuestro perfil agroexportador. La GD3 es la industria manufacturera, que es la que intentan todos los gobiernos agregar valor a Argentina, es decir, que tengamos una industria fuerte, pero obviamente en algunas cosas nos caracterizamos y en otras nos falta bastante. GD3 implica electricidad, gas y agua, ¿sí? GD5 construcción, GD6 comercio, restaurantes y hoteles, es decir, todas las actividades primaria, secundaria y terciaria, como en caso esto de comercio, transporte, establecimiento, todas ellas aportan bienes a la oferta. Por eso decimos que analizamos desde el punto de vista de la oferta el producto. Eso está ahí, lo van a poder ver bien. ¿Para qué nos servía este análisis del producto? Obviamente, primero, chicos, automáticamente pensemos que si nuestro país produce bienes, nosotros podemos consumir bienes, satisfacer necesidades y las que no necesitamos podemos vender al exterior o aún necesitándolas podemos vender al exterior. Entonces, producir bienes en Argentina significa generar riqueza. Si no hay bienes, no hay consumo. ¿Está bien? Ya vamos a explicar por qué suben entonces los precios frente a esta situación. Lo que primero tenemos que entender es que justamente si nuestro país produce bienes, obtiene producto, por lo tanto satisface necesidades. Por eso se habla de que mide la riqueza de los países que se generan año tras año. Pero no solamente me mide esa riqueza, sino que además vamos a ver desde el análisis de los sectores que también nos va a permitir analizar el perfil distributivo que tiene un país. Es decir, ¿a qué destina o cómo destina y cómo sabemos quiénes son más pobres y quiénes son más ricos? ¿Vieron ustedes? ¿Se acuerdan de la curva de Lorenz seguramente? En donde hemos analizado la distribución de los ingresos. Bueno, lo que hace el producto justamente, ¿cómo lo hace? Si yo soy un obrero y obtengo un salario, probablemente compre menor cantidad de bienes que a un empresario que obtiene honorarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el empresario, por su valor agregado, por su conocimiento, por su capital, etcétera, etcétera, obtiene mejor retribución que el obrero que está limitado en ciertas cualidades. Entonces, fíjense de qué manera, a través del acceso por los ingresos que tiene cada uno de los agentes económicos, nos permite saber, obviamente, cómo se distribuye esa riqueza entre los agentes económicos. ¿Lo entienden? ¿Entienden ahí? Sí. Bueno, lo que no entiendan, este es un tema de uno de los más complejos, por favor, me lo dicen y encontramos otra manera de explicar, ¿sí? Recién dijimos los sectores que originan, es decir, las 9 grandes divisiones de la economía, es decir, el perfil productivo del país. Y el lado de la demanda que hablamos, de que para qué obtenemos bienes, es muy fácil, es una regla mnemotécnica para ustedes. ¿Qué es la demanda global? Todo lo que se requiere, para qué se produce un bien, cuál es el destino que se le da al bien. Cuando una economía obtiene bienes y servicios, seguramente los destina para consumir, consumo personal, el consumo que hace el gobierno o el gasto público también conocido, y lo que se destina para inversión. Y lo que se considera en muchos países, y sobre todo en nuestro también, lo que es el ámbito de la exportación. Ya vamos a ver cómo todas esas
variables macroeconómicas se van relacionando. Ahora, recién veíamos que había una enorme diferencia entre producto y producción. Fíjense, en este cuadrito les coloco todo lo que es el sector primario, luego el sector industrial que produce la harina, luego el sector mayorista que llega hasta finalmente los sectores de servicio, ¿sí? Fíjense, cada sector aporta insumo, aporta valor agregado, en este caso el primer sector agrega semilla, combustible, bolsa, lo que implica un valor agregado de entre salario, renta. ¿Salario quién cobra? El obrero. Renta, el empresario. Beneficio. ¿Quién cobraba beneficio? ¿Se acuerdan? Las retribuciones de los factores productivos. Era la capacidad tecnológica, la del beneficio. ¿Quién? El empresario. La capacidad empresarial, el empresario. ¿Está bien? Fíjense que van relacionando todos los conceptos que ya han visto hasta ahora. Cada uno de ellos que agrega salario, renta, beneficio, es decir, cada uno de las remuneraciones a los factores productivos es el valor agregado. Fíjense, en 50 más 20 más otro 20 son los 90 que agrega el sector primario. Entonces toma los insumos 10 más 90 que agrega por los factores productivos que pone en actividad, valor bruto de producción del sector primario, 100. Es decir, el trigo obtenido vale 100. Esos 100, si me interesa venderlo al exterior, bueno, vendo los 100, a mejor precio obviamente. Pero puede ser insumos del siguiente sector, que es el sector industrial de harina. Fíjense en que estos 100 están acá en la primera línea. Dice producto agropecuario 100. También agrega insumo al sector industrial, llegamos a 130. Y va a agregar valor para poder obtener la harina. Salario, beneficio, acá ponemos pago de impuestos. Sumado todo, fíjense, el valor bruto de producción, es decir, la harina obtenida por el sector industrial es 140. Que pasa a ser el insumo del siguiente sector. Y así vamos a ir repitiendo. La pregunta sería ahora, ¿cuál sería el producto de esta tabla? ¿Quién se anima a decirlo? De toda la línea última que ustedes ven, ¿cuál es el producto de esta economía? Serían ¿Es 140, 159 o 199? la ¿Cuál es última. el concepto de producto? Empleen el concepto de producto. ¿Cuál sería? ¿Qué era el producto, se acuerdan? 199. Muy bien. ¿Están de acuerdo los otros? Sí, Y sí, dije que estaba bien. ¿Qué dijimos recién que era el producto? Bien y servicio final, Finales. que no requiere nuevo proceso productivo. Por lo tanto, los 199, el sector minorista, que seguramente es el pan, que ven acá, el producto final. Ese es el producto. Mientras que todo esto pasan a ser productos intermedios. ¿Sí? Ahora, si yo dijera cuál es la producción de esta economía, ¿qué tendrían que hacer? Sumar ¿Sumar cuáles? todos los Los, valores. los de abajo. Lo de abajo, los valores brutos de producción. BPN es valor bruto de producción o producción. ¿Está bien? ¿Entienden eso? Entonces, ¿qué mide la riqueza de un país? El producto final, es decir, aquel que no requiere procesos productivos. ¿Sabemos cuál es el nivel de producción de un país? Sí, es el más fácil de obtener, sumar todos los productos obtenidos por todos los sectores. Indudablemente, la variable más fácil de obtener es la producción, pero la que realmente mide la riqueza de un país es el producto. ¿Está claro? Ahora, ¿de qué manera podemos medir o podemos obtener ese valor de riqueza de un país? Y la economía utiliza 3 métodos. El método del flujo de producción, el método del flujo del ingreso y el método del flujo del gasto.
En cada uno de ellos, fíjense, dice en el flujo de producción, lo que se tiene en consideración es el producto final en el mercado. ¿Sí? Computa, es decir, ustedes van y compran un pantalón, ese es un producto final. Indudablemente, me está diciendo, si yo voy y compro, por decirle, frutilla ahora, ese sería el producto final ya del sector agropecuario, primario. Entonces, lo que me está dando justamente este método es el análisis de dónde provienen los productos, es decir, el origen de los productos. ¿Quién los ofrece? ¿Quiénes son los que constituyen esa oferta? Mientras que fíjense en que el flujo del ingreso lo que nos va a permitir medir es quién recibe. Es decir, ustedes veían recién valor agregado y veíamos el salario, el interés, el beneficio, es decir, todas las retribuciones a los factores productivos. Bueno, en función de esa retribución, también vamos a poder obtener el famoso Producto Nacional Neto a costo de factor, es decir, analizando de qué manera se distribuye el ingreso entre el conjunto de los agentes económicos, también nos va a permitir obtener el producto, pero desde el punto de vista de la distribución. Por eso hablamos de perfil distributivo del país. ¿Está bien? Y desde el flujo del gasto, indudablemente, lo que vamos a tener en cuenta es el destino que le vamos a dar a los bienes. Y yo les decía que es muy fácil de pensarlo. ¿Para qué producimos? Producimos para consumir, para invertir, para exportar. Así de fácil. ¿Está bien? Observen qué importante es el PBI de Argentina. Estos son datos, por ejemplo, sacados hasta el 2014. Si van a la página del INDEC van a poder obtener los siguientes datos. Ya sabemos que mide riqueza. ¿Por qué nos importa tanto el producto? Por ahora, PBI para ustedes, pero ya van a entender la diferencia. Fundamentalmente el producto nos importa porque esto nos va midiendo riqueza generada en un país. ¿Está bien? Riqueza generada en un país. Fíjense, en la época de la primera presidencia de Néstor Kirchner, es uno de los más altos niveles de productos que se obtuvo en Argentina. Esa línea, esa superior que se observa ahí, indudablemente en ese momento se hablaba de crecimientos a tasa china. Cuando hablamos de los chinos, porque automáticamente pensamos que crecen rápidamente los chinos, ¿verdad? Son tremendamente eficaces. Bueno, Argentina en la primera presidencia de Kirchner crece a tasa china. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? Obviamente sí tomaron buenas medidas económicas, pero fundamentalmente porque hubo una enorme devaluación en ese momento. Devaluación. Ya vamos a ver en sector externo lo que implica, pero por ahora es que cambia el precio de la moneda extranjera en función del nuestro. Y salíamos, en ese momento estamos vigente la ley de convertibilidad en donde $1 equivalía a $1. No se rían, en la antigüedad pero existió. $1, $1. Cuando se sale de la convertibilidad, el dólar vale 4 pesos por dólar. Es decir, que un 400% se devalúa la economía. Es como que hoy hubiéramos pasado del dólar de 100 a 400 pesos en este momento. Durísimo para el contexto en Argentina en ese momento, que fue salir de la convertibilidad, tan duro que indudablemente para la economía nuestra significó, ustedes iban a la góndola y las góndolas estaban vacías. Es decir, en el 2001 es donde ustedes ven acá la presidencia del doctor Duhalde, que fue breve. En el 2001 se toma la decisión de salir de la convertibilidad y se vivió una enorme y gran devaluación. Pero esa enorme y gran devaluación es lo que nos permitió crecer luego de esta forma tan exponencial. ¿Sí? Ahora, ya vamos a ver por qué es tan difícil hoy tomar una decisión de esa naturaleza. Ya vamos a ir entendiendo a medida que vamos avanzando. Entonces yo les decía, el producto podemos analizarlo desde el punto de vista de la demanda o de la oferta. De la demanda, porque se destina para consumir, se destina para invertir, se destina para exportar. Fíjense que en el consumo vamos a estar nosotros, los privados, el conjunto de los agentes económicos, familia, y va a estar el sector público a través del gasto público. ¿Está bien? Es decir, están los dos comprendidos. Hoy, ¿qué está haciendo el Estado? Toma decisiones de carácter público para no generar que el consumo decaiga. Ya vamos a ver por qué le importa tanto al gobierno que el consumo no caiga.
Entonces tenemos la demanda que se destina para consumir, para invertir, para exportar. Y desde el punto de vista de la oferta, porque indudablemente nos permite analizar los sectores, el aporte que hacen cada uno de los sectores de la economía. ¿Está bien? Ahora, ¿a dónde me he ido? Vamos a entender qué significa ese famoso PBI. Y eso implica la clasificación del producto. Hasta ahora sabemos que el producto son bienes y servicios finales y eso nos queda muy clarito. Ahora, no solamente hay un solo producto. Vamos a hacer una primera distinción, producto bruto de producto neto. ¿Cuándo hablamos de un producto bruto? Cuando, por ejemplo, yo le digo, chicos, este año Argentina produjo 100 PC, 100 computadoras. Y les voy a decir, ese es el producto bruto. ¿Está bien? Y la siguiente pregunta es, bueno, de esas 100 computadoras, en realidad, 30 van a reemplazar computadoras que ya no sirven o que ya se han depreciado. ¿Cómo se llama contablemente cuando tenemos que reflejar un bien que ya se ha deteriorado? ¿Se acuerdan? Contablemente, contable. Obsoleto, ¿no? ¿Cómo se llama cuando vamos año a año considerando esa... ¿Ah? ¿Depreciar o amortizar? Sí, señor. La amortización o la depreciación, perfecto. ¿Sí? O sea, por la depreciación amortizamos. Cada año los contadores vamos guardando de esa parte de bienes de uso para reponerlo en el futuro, ¿verdad? Es el concepto de la depreciación, ¿sí? Bueno, de esas 100 PC, 30 son para reemplazo. Quiere decir que el producto bruto van a ser las 100 PC, pero el producto neto, ¿cuánto va a ser? ¿70 o 30? 70. Sí, 70, porque esas son nuevas, puestas por primera vez en la economía. ¿Está bien? ¿Está claro, no? Entonces, fíjense, el producto bruto dice, entonces es igual al producto neto más las depreciaciones, es decir, el conjunto de lo que se produce, sin distinguir si son para reemplazo o no. ¿Sí? El bruto implica el conjunto de todos los bienes obtenidos por la economía. Listo. Ahora, cuando hablamos de neto, vamos a considerar solamente aquellos bienes nuevos puestos por primera vez en la economía, es decir, que no son para reemplazo. Por eso decimos que igual al producto bruto menos las depreciaciones, es decir, aquello que tenemos que reemplazar. ¿Está claro? Ahora, ya conocemos, fíjense, desde su momento que decíamos la famosa variable macroeconómica PBI, ya conocemos la B, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa la B? Lean. Bruto. Bruto. Sí. No se vayan, ¿no? Bueno, producto bruto. Ya sabemos entonces que el PBI es producto bruto, es decir, el total de los bienes producidos por la economía. ¿Cuál de los dos, vuelvo a preguntar, será el que realmente mide la real riqueza? ¿Cuál de los dos, bruto o neto? ¿Neto? Sí, señorita, perfecto. Claro, pero ¿cuál es más fácil de obtener? El bruto. Por eso hablamos del PBI. ¿Está bien? Efectivamente, el que mide la real riqueza de un país sería el neto, porque estamos dejando de considerar a todos aquellos bienes que son de reemplazo. Y solamente consideraríamos los bienes nuevos en la economía. ¿Está claro? Bueno. Siguiente distinción. Producto interno de producto nacional. Fíjense, PBI. Acá aparece la otra variable macroeconómica I, que es producto interno. Respecto al Producto Nacional. ¿Cuál es el Producto Interno? Fíjense, acá le hago el grafiquito rojo, que es la Argentina, esta es la economía argentina, nuestra frontera, y dentro de nuestro país existen factores, nosotros los argentinos, pero también existen factores extranjeros que están en el país. Nómbreme en alguna. Cualquier factor extranjero en el país
Jujuy. Acá unas cuadras. Empresas, piensa, no solamente en personas individuales. Factores extranjeros. ¿Ninguna? ¿Nadie tiene moto? No, muchachos. Acción. ¿Ah? Acción. Action. ¿De dónde, de qué capital sabe? Me hubiera dicho una más fácil. Honda. Ah, ya. Carrefour. Sí. Ah. Pucha. Coca-Cola, profe, puede ser. ¿Ah? Coca-Cola. Sí, señor. McDonald's también entraría. McDonald's. ¿No la ven a las empresas extranjeras en nuestro país? ¿No la consumen? Sí, ¿no? Sí. Ah, bueno, parece que no. Pero bueno, acá no va la vuelta, tenemos todas esas. Fíjense, en Argentina están nosotros los argentinos, que son los factores argentinos, y también van a estar los factores extranjeros que están en Argentina, que son los que acabamos de nombrar. Todo lo que obtengan estos factores dentro de Argentina se dice que es el Producto Interno. Es decir, ¿qué tenemos en cuenta? La frontera del país, nada más. Todo lo que se obtenga dentro de la frontera del país es Producto Interno. ¿Está claro? Ya sabemos. PBI, ¿qué significa? Producto Bruto Interno. Es decir, el producto, un bien final, que comprende a todos los bienes obtenidos, es decir, no hay depreciación, y que se obtienen dentro de la frontera de un país. ¿Sí? Los productos de la Argentina. Ese es el Producto Bruto Interno. ¿Está claro? Ahora, ¿cuándo hablamos de Producto Nacional? Cuando sacamos a los extranjeros del país y traemos a los argentinos del exterior. No me den una empresa extranjera argentina en el exterior y no me digan que no saben porque es súper conocida. ¿Sí? ¿Quién es? Arcor. Muy Arcor. bien. Arcor. Ledesma. Arcor, Techin. Sí, señor. Así es. Entonces, fíjense, si traemos a los argentinos al país que están afuera y sacamos a los extranjeros que están dentro del país, vamos a obtener lo que es el Producto Nacional, es decir, el producto de los argentinos. Hace un momento dije que el Producto Interno era el producto de la Argentina, es decir, lo que se obtiene dentro de las fronteras de Argentina. Ahora estoy diciendo que el Producto Nacional es el producto de los argentinos, obtenido solamente por factores argentinos. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, alguna duda tiene que tener seguramente, ¿no? Espero que... Les aviso que acá en esto fracasan todos, así que presten atención porque la verdad que es el tema más complejo para ustedes en los parciales. Fíjense, acá vamos a simplificar cómo tengo ahora el Producto Nacional. Acuérdense, recién vimos Producto Nacional, PN, Producto Interno, PI. Vamos a obtener el Producto Nacional. Va a ser igual al Producto Interno, volvemos al grafiquito, igual al Producto Interno, ¿y qué vamos a sacar? Recién os dije. Sacamos al extranjero, traemos a los argentinos, ¿verdad? Entonces vamos a decir más ingresos de los argentinos, menos ingresos de los extranjeros. ¿Qué puse acá en FAE y FEA? Ingreso, factores argentinos en el extranjero, menos egreso de factores extranjeros en Argentina. Acá traíamos a Arcor y acá sacamos a Carrefour. ¿Lo entienden ahí? Bueno, la diferencia entre ingresos y egresos es lo que se conoce como saldo de remesa. Saldo de remesa, un concepto nuevo para ustedes. Ese saldo de remesa puede ser positivo o puede ser negativo. ¿De qué va a depender?
Si el ingreso es mayor que el egreso, es positivo. Si el ingreso es menor que el egreso, es negativo. ¿Está bien? Fíjense en acá abajo, les pongo. El Producto Nacional, si es menor que el Producto Interno, es porque su saldo de remesa es negativo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en los países latinoamericanos solemos tener saldos de remesas negativos constantemente. ¿Por qué? Porque tenemos fuertes inversiones en el país, de empresas que giran a sus casas centrales, rentabilidades. Solemos estar altamente endeudados, es decir, pagamos fuertes intereses. Es decir, tenemos más egresos que ingresos. Por lo tanto, nuestro saldo es negativo. Por eso, suele ser característica de nuestros países saldos de remesas negativos. ¿Está bien? Por lo tanto, el interno es mayor que el nacional. Quiere decir que lo que se produce dentro del país es mayor la cantidad de bienes a lo que producirían solamente los argentinos estando dentro del país. Ahora, cuando el saldo de remesa es positivo, es decir, que hay más ingreso que egreso, indudablemente el Producto Nacional va a ser mayor que el Producto Interno, eso no hay duda. ¿Cómo lo obtenemos? Fíjense, es exactamente lo que ven en el gráfico, chicos, así lo tienen que pensar siempre, Argentina y el resto del mundo. Si quiero volver al Producto Interno, ¿qué tengo que hacer? Traer traer a los extranjeros que están en el país y sacar a los argentinos que están dentro del país. Fíjense que es lo que estamos haciendo acá. En el interno, ¿qué decimos? Tomamos el Producto Nacional, que es de los argentinos, y en este caso, en vez de sumar, no voy a sumar ingreso menos egreso, sino va a ser al revés, menos ingreso más egresos. Por eso cambiamos, fíjense en el signo. Yo sé que esta parte es más compleja. Lo único que estoy haciendo en esta ecuación, que lo van a ver con números ustedes en parte práctica, es explicar exactamente lo que explicamos recién acá. Fíjense, no se olviden que el grafiquito rojo de Argentina es el Producto Interno. Y en el Producto Interno están factores argentinos y factores extranjeros que están en el país. Eso es todo. Si todo lo que Argentina produzca dentro de su frontera es interno. ¿Está bien? Y es nacional cuando solamente consideremos los productos que obtienen los argentinos. ¿Entienden eso? Contesten. Sí, profe. ¿Alguien está con dudas? Cuando lo vean con número, obviamente va a ser un poco más fácil. Lo único que hacemos con la fórmula no es que cada signo va como se nos ocurre, ¿no? O da lo mismo y era solamente un signo, no. Cada uno tiene un significado especial. Es decir, yo si quiero ir a un producto nacional, fíjense en acá, es el producto de los argentinos. Por eso traigo a los argentinos y tomo los ingresos de los argentinos. Y por eso saco, es decir, le traigo a Arcor a Argentina nuevamente y sacamos a toda la Honda, Carrefour, toda afuera. Eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Está bien? Entonces digo, el interno, más los ingresos de los argentinos, menos los egresos de los extranjeros, me va a dar indudablemente el saldo de remesa. ¿Sí? ¿De qué va a depender? Que sea positivo o negativo, va a depender si el ingreso es mayor, es positivo. Ahora, si el ingreso es menor que el egreso, es negativo. Nuestros países latinoamericanos suelen tener saldo de remesa negativo. Cuando ustedes lean a Rossetti, que es un autor brasileño, él habla de ingresos netos enviados al exterior. Es saldo de remesa negativo. Ingresos netos enviados al exterior. Es decir, es más lo que sale en egresos que lo que ingresa de plata, de divisa. Por lo tanto, el saldo es negativo. Por eso el autor habla de ingresos netos directamente enviados al exterior. Significa que sale más de lo que entra a nuestro país. ¿Está bien? Esto es fundamental porque ahora la pregunta que sí me tienen que contestar es ¿cuál mide realmente la riqueza del país? ¿El interno o el nacional? Esto es como las otras preguntas.
¿Cuál medía la real riqueza? ¿Cuál de los dos? El interno. Y otra. Interno, ¿por qué? ¿Cuál mide la real riqueza de un país? El nacional. Sí, señor. El nacional, porque justamente, fíjense, si los factores argentinos no importan donde estén ubicados, no importa que estén en Estados Unidos, en Asia, en Rusia, no sé dónde está algo ya, no importa en donde estén, generan divisas para el país, generan ingresos. Entonces, un país es más rico cuando su producto nacional es mayor que el producto interno, porque tenemos menor dependencia del exterior, ¿está? ¿Me entienden eso? Por eso es fundamental indudablemente distinguir. Ahora, ¿cuál es el más fácil de obtener? El interno. ¿Por qué? Y porque lo tenemos entre la frontera del país. Por eso, al principio, yo les hablo de PBI. No les hablo de otro producto en este caso. Vamos a ver ahí. Fíjense, PBI de Argentina. PBI, ya conocen. P, ya saben que es producto. B, ya saben que es bruto. Y ya saben que es interno. Es decir, ¿por qué adoptamos? Sabiendo que el neto es mejor, que el nacional es mejor, es porque por una cuestión de información, de disponibilidad de información. Los números más fáciles de obtener son el bruto y el interno. ¿Está claro? Pero miden, todos ellos igual miden la riqueza de un país, igual. Por eso es tan importante el análisis que se hace en cada año en los años de gestión de cada uno de los presidentes. Es decir, ¿qué le pasa a nuestro país en términos de producción? ¿Está claro? Bueno, quiero creer que sí. Esa es la parte más complejita de todo esto. Esta es la parte más fácil. ¿Qué otra distinción vamos a encontrar? El producto a costo de factoría y el producto a precio de mercado. Cuando hablamos de costo de factoría, estamos hablando de los productos que se obtienen al finalizar el proceso productivo. Cuando hablamos de los productos a precio de mercado, estamos hablando de los productos puestos a disposición del consumidor. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Los impuestos. Cuando sale de fábrica todavía no tiene impuestos y es el costo de producción. Una vez que el pantalón es puesto a la venta, ¿qué se agrega? El IVA, por ejemplo. El impuesto al valor agregado. ¿Está bien? Entonces, la enorme diferencia entre costo y precio de mercado son usualmente los impuestos. Por eso decimos que el producto a precio de mercado va a ser igual al producto a costo de factor, es decir, al salir del proceso de producción, más los impuestos indirectos, es decir, lo que paga la sociedad. Por eso nos piden factura, por eso hay que pedir factura, menos los subsidios. ¿Alguna vez han visto la boleta de luz de su casa? No. Bueno, los invito a que vean. En gran parte de las boletas, y algunas casi la mayoría, tienen subsidiado el precio de la tarifa de energía. Fíjese, dice subsidio, y me pone en la boleta en rojo, o sea, disminuyendo el valor que tengo que pagar. La función de los subsidios, como van a ver ahora en el sector público, es justamente reducir el precio, reducir el valor. El Estado, cuando necesita darme subsidio, porque necesita que el precio al consumidor sea un poco más barato. ¿Qué actividades, por ejemplo, están subsidiadas? ¿Tienen idea, alguna idea? Transporte. Muy bien, transporte, perfecto. Así es. Si no hubiese subsidio, el precio sería mucho más alto, ¿verdad? Es el concepto de subsidio. Es un impuesto positivo, digamos, en este caso. Es decir, reduce el valor del precio. Ahora fíjense, ¿cómo hago para volver a costo de factoría? Muy fácil, tomo el pantalón en el mercado, le resto los impuestos que le había agregado y le sumo los subsidios que el Estado me da. Vuelvo al precio de costo de factoría. Es decir, retrotraigo en la figura al momento en que termina el proceso productivo. Eso es lo que significa esto.
un producto a la salida de fábrica y el valor del producto al momento de ponerlo a disposición de los consumidores. Eso significa esta distinción entre costo y precio de mercado. ¿Lo ven? Es más clarito. Ahora, otro concepto sumamente hoy vigente, como es el producto nominal o corriente y producto real o constante. Hoy sabemos, aunque no han visto aún, que van a hacer la siguiente, próxima clase, inflación. Nuestro país vive en inflación, que es lo que sabemos nosotros, dentro de lo que sabemos en concepto, que la constante suba de precio. Para nosotros eso significa en este momento, ya vamos a ver que es mucho más complejo el concepto de inflación. Pero por ahora sabemos que la característica normal de la inflación, de un país con inflación, es suba de precio. Yo digo, un producto, el año pasado obtuve, por decirle, la famosa 100 PC y este año obtengo 150 PC. ¿Ustedes están en condiciones de decirme que el país ha mejorado? Producto, que es igual a la cantidad por precio. La 100 PC del año pasado dije obtuve 100 PC. Y este año obtengo 150 PC. ¿Mejoró el producto del país? Cantidad estoy hablando. Suponiendo que nuestro país solamente produjera PC. El año pasado fabricó 100 PC y este año fabrica 150 PC. ¿Mejoró o no la situación del producto del país? Sí, Sí. mejoró. Claro, claro que mejoró. Ahora, si yo digo, el año pasado produjo 100 que equivalen a 1000. Este año produjo 100 y equivalen a 1500. ¿Mejoró la situación del país? ¿Me escucharon? El año pasado produje 100 que equivalen a 1000. Este año produzco 100 que equivalen a 1500. ¿Mejoró la situación del país? No. En la 2, ¿cuánto produje? 100. 100. ¿Mejoró? No. No. Produje la misma cantidad. Acá el producto real es la cantidad. Ahora, ¿por qué pago más valor en el año siguiente? Porque aumentaron los precios. Porque aumentaron los precios. ¿Está? Fíjense en acá, chicos. P por Q. Entonces, el producto puede aumentar o porque aumentan las cantidades o porque aumentan los precios. Y cuando hay inflación, aumentan los precios. ¿Está claro? Entonces, para poder medir una vez más la riqueza del país, ¿cuál será el que mide realmente la riqueza? ¿El real, que es la cantidad, o el producto nominal, que es precio por cantidad? El nominal. Otra posición. Fíjense, el real mide solamente la cantidad física producida de bienes y servicios en el país. El producto nominal va a tomar toda esa cantidad de física por sus precios para obtener un valor que se denomina producto nominal. ¿Cuál de los dos mide la real riqueza de un país? El real por la cantidad. Claro. Sí, no están muy convencidos, pero sí es el real. ¿Por qué? Un país que año tras año nosotros estamos evaluando que tiene inflación y decimos que aumentó el producto de un país, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si aumentó en cantidad o aumentó en precios. Si aumenta en precios, probablemente no haya mejorado. Ahora, si aumenta en cantidad, que son cantidades físicas, por eso se llama real, esto relacionado a los circuitos económicos. Si es en unidades y aumentó Q, mejoró la situación del país. Por eso es necesario siempre, fíjense que para obtener el producto real, vamos a tomar lo que ya sabemos, precio por cantidad, que es el precio nominal, producto nominal, dividido, vamos a deflactar ese producto nominal por el índice de precio, P.
No es de un precio, es de todos los precios. Eso es lo que se conoce todos los meses, el índice de inflación. Deben escucharlo porque ahora todos los meses nos dicen, este mes, por suerte, rompimos la barrera del 3. ¿Se acuerdan que veníamos 3 y pico, 3 y algo todos los primeros meses? Agosto dio 2.6. Rompimos por fin, bajamos el crecimiento de los precios. ¿Sí? O sea, la inflación comenzó a desacelerarse. Parecería por momentos eso es lo que está sucediendo. Entonces, fíjense, para poderlo obtener realmente al producto real o al producto constante, tomo el producto nominal, que es precio por cantidad, que ya sabemos, y le sacamos el coeficiente de inflación, es decir, el índice de precio. Lo dividimos por P. Obtenemos indudablemente el producto real, que realmente es el único que mide la real riqueza generada. Ahora, vuelvo a decirle, normalmente, a la hora de analizar los productos, vamos a ver que los datos que se suministran siempre son nominales, pero nos hacen siempre la mención. Si ustedes van a la página del INDEC, van a encontrar el crecimiento de precio y el crecimiento de cantidad. Les permite poder analizar esa información. Bien, hasta ahí son todas las clasificaciones. Fíjense en la cantidad de productos que pueden obtener a partir de todas esas clasificaciones. Primera distinción, producto bruto de neto, ¿se acuerdan? Bruto incluye los bienes a depreciar, neto no los incluye. El bruto a su vez puede ser interno o nacional. Interno es todos los bienes dentro del país, nacional solamente obtenido por factores argentinos. El neto también puede ser interno y también puede ser nacional. A su vez, el producto bruto interno, muy conocido por nosotros, puede evaluarse a precio de mercado o a costo de factores. Normalmente el más conocido, el que todos los meses se arroja información, es el primero, PBI, precio de mercado. Pero vamos a obtener también el PBI a costo de factores, vamos a poder obtener el producto bruto nacional a precio de mercado, el producto nacional, bruto nacional a costo de factores, o el producto neto interno a precio de mercado, o el producto neto interno a costo de factores. Fíjense, son 2, 4, 6, 8, 9 productos que pueden obtener. Cada uno con una pequeña diferencia, vamos a ver por qué. El último, el Producto Nacional Neto a costo de factores, es también conocido como ingreso nacional. El famoso ingreso nacional, que es el punto de vista distributivo que veíamos al principio, ¿se acuerdan? Es decir, vamos a ver que el producto del lado que lo genera, el ingreso del lado quien lo recibe. Los sectores que reciben frente a los sectores que generan el producto. Por lo tanto, podemos también analizarlo justamente desde ese perfil, del perfil distributivo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Acá ustedes ya me pueden contestar. PBI, precio de mercado, PBI, costo de factores, ¿en dónde está la diferencia? Da como interferencia. ¿En dónde está la diferencia? Los dos primeros. PBI y PBI es igual, ¿verdad? Ambos son brutos, ambos son internos. Que tiene en cuenta los impuestos y los subsidios. Exactamente, en la evaluación. El primero incluye los impuestos menos subsidios y el segundo no los incluye. ¿Verdad? Cuando ustedes analicen los trabajos prácticos, normalmente van a tener que pasar, por ejemplo, del Producto Nacional Neto a precio de mercado a un PBI precio de mercado. ¿Qué variables van a tener en cuenta cuando yo les menciono esto? Por suerte, el precio de mercado no, porque ambos son iguales. Producto tampoco cambia. ¿Dónde cambia? Uno es neto y el otro es bruto. Si ustedes parten del neto para ir al bruto, ¿qué hacen ahí? Sumarle las depreciaciones. Exactamente, suman las depreciaciones. Perfecto, así tienen que analizar. ¿Entienden eso? ¿Desde dónde parten? ¿Qué información disponen y hacia qué le están pidiendo que obtengan? Si se dan cuenta de eso, con analizar solamente las diferencias entre los productos, ustedes van a saber si tienen que sumar o restar o qué tienen que hacer. ¿Está claro?
todo el concepto de cada una de los productos, de cuándo es bruto, está todo explicado, no se preocupe. Yo lo que intento ahora es que ustedes, por lo menos, primero aflojen lo que significa realmente un PBI para nosotros como argentinos, que empiecen a ver estas variables acompañados, y luego, está grabado todo con audio, así que lo van a poder ver y escuchar tantas veces lo requieran, lo necesitan, pero ya tienen por lo menos una primera aproximación de lo que implica y del por qué la importancia de estudiarlos. Bien. Miren el impacto del coronavirus en el PBI de América Latina. Fíjense, los colores indican la barra amarilla, diciembre año 2019, es decir, antes de entrar a la pandemia. Acuérdense que entramos en marzo del 2020 a la pandemia. Y en marzo 2020, durante la pandemia. Fíjense, los países con una economía fuerte antes de la pandemia eran Colombia, Perú, Chile, Brasil, México. ¿Sí? No eran fuertes antes de la pandemia. Argentina, fíjense que está lado negativo, es decir, caía la producción. Ecuador, ¿lo ven? ¿Lo están viendo? Es decir, entramos a la pandemia ya con una caída en la producción. Ya veníamos con caída en la producción, porque si es valores negativos, porque en vez de crecer estamos decreciendo, ¿verdad? Entramos a la pandemia y obviamente ese concepto de crecimiento se marcó mucho más. Colombia no tiene producción negativa durante la pandemia, Perú tampoco, por lo menos durante el primer tiempo de pandemia. Chile, fíjense que tiene una caída de producción. El rojo es, en este caso de Chile, es menos 0,5. Cae producción. Brasil cae producción. México también cae la producción. Fíjense en Argentina el impacto que tiene. Y Ecuador. ¿Por qué creen que cayó la producción de los países, de gran parte de los países latinoamericanos? ¿Qué opinan? Hablen. ¿Qué pasó? Si ya veníamos mal, es como esto en casa, es lo mismo que estar en casa. Si ya venimos mal con los ingresos y nos agarra la pandemia, ¿qué nos pasa? Y no nos pasa nada. Se para la producción. Claro, se paró la producción. La cuarentena que implicó cerrar las economías, es decir, quedaron actividades netamente esenciales, las mínimas. Eso implicó que se afecta obviamente el producto de los países, y por eso caen los productos. O sea, se deja de producir múltiples bienes, excepto los esenciales, que hacen a la vida, obviamente, la cuestión de alimento. Pero los demás tuvieron, obviamente, un impacto muy profundo en lo que ha sido el tema de la caída de producción. Y yo les digo una actividad tremenda, turismo. Es una de las actividades donde podemos observar el impacto del coronavirus, ¿o no? ¿Había hoteles? No. Salvo para los casos en donde había que aislarlo al personal de las minas, por ejemplo, en Jujuy, y los hoteles trabajaron con los empleados de las minas que estaban aislados. Pero todo el turismo, no había aviones. O sea, todo eso se paralizó. Las denominadas agencias de turismo tuvieron meses sin una sola venta, es decir, venta cero, sin producción. También el servicio, el turismo es uno de los servicios más importantes que hay a nivel mundial. Es decir, una de las actividades muy significativas también para Argentina sufrió un impacto en forma directa, como el caso del turismo, y ustedes lo pueden ver ahí. Esa es la razón por la que muchas empresas a nivel mundial, porque esto sucedió no solamente en Argentina, sucedió en el mundo, ¿verdad? O está sucediendo en el mundo. Muchas empresas de compañías de aerolínea en este caso, tuvieron que cerrar. Y algunas fueron sostenidas por sus países como líneas de banderas. Era la única manera de sobrevivir
cuando no hay demanda, porque se cortó todo, se cerró, se cerraron la frontera, no hubo demanda más de aviones. ¿Entienden eso? Eso es caída de producción, se cayó. Por eso es que vemos estos impactos tan tremendos en las economías y sobre todo en las más débiles, porque ya veníamos con caída, nos agarró la pandemia, por suerte no nos morimos, ¿no? O sea, estuvimos ahí. Esa es la razón, y por ahí nos comparan, y yo los escucho a los periodistas, y escucho a algunos economistas que también son por ahí ultraliberales, donde dicen, ¿por qué Argentina hizo todas las cosas mal? No, Argentina venía con un problema de producción a la salida del gobierno anterior. Si ya venía cayendo la producción, nos agarra una pandemia y bueno, mejor no nos puede ir, la verdad. O sea, yo diría, y se lo digo más de cuando el área de salud me pregunta, porque hablamos de economía, le digo, este es como un paciente enfermo. Estábamos enfermos y nos agarra el virus. ¿Qué es lo que nos puede suceder? Y probablemente que nos mate. Porque ya estábamos débiles, ¿verdad? No es lo mismo que agarre el virus una persona más sana, más fuerte, más preparada. Si Argentina estaba enferma y entra a una pandemia, lamentablemente era lo que nos iba a pasar, digamos. O sea, y tenemos la enorme bendición, como digo siempre, que nos olvidamos, de que nuestro país es agroexportador. Los productos en el mundo se valorizaron porque como nosotros, también el mundo compra alimentos y eso no nos terminó matando, nos permitió sobrevivir. Más allá que nos reclamemos de los precios, veremos que los precios no son una expresión más que de toda esta cuestión de subsidios que necesitamos hoy para poder recuperar la economía. Si no, ¿cómo hacemos? Si no hay más producción de bienes, difícilmente nos recuperemos. Los precios van a seguir siendo elevados, van a seguir siendo altos. ¿Está? Porque yo hago una comparación muy sencilla. Ustedes imaginen que van a un cumpleaños y hay una torta. La torta de la producción, el PBI de Argentina. Y somos todos los mismos comensales. Cada uno recibe un pedazo de la torta, ¿verdad? Ahora, si vamos a la misma fiesta después de la cuarentena, resulta que la torta es menos de la mitad. Somos los mismos comensales. Podríamos ser un poco más, pero somos los mismos. ¿Vamos a recibir más o menos pedazos de torta? Menos. Obvio, menos. Y si queremos el mismo pedazo, porque así somos, queremos el mismo pedazo de torta, ¿qué va a tener que suceder? Que algunos no reciban. Exactamente, perfecto. Exactamente, eso es lo que sucede en nuestro país, en nuestra economía. Como la torta se achicó, Cachanowski dice, Cachanowski, que es uno de los que más escucho y que me gusta dentro de lo que coincido, Cachanowski dice que ahora tenemos un alfajor más que una torta. Bueno, o sea, se achicó nuestra producción. Pero los argentinos queremos los mismos pedazos y no podemos, por eso aumentan los precios. Es como una gráfica muy sencilla que le hago a veces a los políticos. Imaginen que estamos en una pescadería y tengo un solo pescado y tengo 200 comensales. ¿A quién le doy el pescado? Es mi pregunta. Si solamente tengo un solo pescado. A ver, escucho respuesta de ustedes. A mí me dieron respuesta. Al que más me pague. Claro, y aumentan los precios, ¿no? Claro. Claro, y los 199 se quedan sin comer pescado, o sea, se mueren de hambre. Así, lleguemos al extremo para que ustedes entiendan. ¿Está claro? Una buena respuesta, el que pague más. Eso sería mercado, eso sería, por ejemplo, mi ley. ¿Qué me importa? Yo como el pescado, el otro que si no pueden pagar, que es problema de ellos. ¿Verdad? Ahora, ¿hay alguna otra posición que no sea que el que pague más? Miren que los políticos me contestaron otra cosa, les aviso, ¿no? A ver ustedes. 200 comensales y tengo un solo pescado. ¿A quién le doy el pescado? Además de, que, como dice su compañero, y es una de las posturas, el que pague más. ¿Otro qué diría? Serían 300. ¿Ah? No escuché, Peque. Vamos, aporten. ¿Qué otra cosa se le ocurre? Ustedes son el dueño del pescado, tienen un solo pescado y tienen 200 personas delante suyo. ¿A quién le dan el pescado? Piensen. ¿Sabe que un político me contestó el que llegue primero?
Es otra alternativa, el que llega primero. Y si ustedes fueran el Estado, el dueño del pescado, ¿qué harían con el pescado? Imaginen por un momento que ustedes son el ministro de Economía del pescado. ¿Qué hacen con el pescado para 200 personas? ¿Le dan al que pague más? ¿Le dan al que llega primero? ¿O tratan de distribuirlo entre todos en proporción más o menos humana? Tratar de distribuir. Distribuirlo. Y claro, se supone que son humanos. Imaginan ustedes viendo, ¿no?, a la gente que no puede comer, ¿qué cara les pondrían? Somos seres humanos, automáticamente tenemos que pensar en cómo hacemos para aquellos que no pueden acceder al pescado, ¿verdad? Bueno, ahí les muestro las dos posiciones, o las tres posiciones, chicos. Es decir, a Argentina hoy le pasa eso, tiene un solo pescado y tiene muchos comensales. ¿Cómo hace para distribuir el pescado? Obviamente hay una puja entre lo que queremos llevarnos al pescado y por eso suben los precios. O sea, es lo mismo que la torta. Queremos el mismo precio de torta, pero para el mismo pedazo alguien no come o yo pago más seguro. ¿Está claro? Entonces, lo mismo le pasa a Argentina. Frente a una caída de la producción por el impacto de la pandemia, todos queremos el mismo pedazo que antes que nos encerraran y resulta que no podemos. ¿Por qué? Porque cayó la producción. Entonces, ¿cuál es la solución a la inflación? Es volver a producir. Ahora, ¿cuál es el problema de volver a producir? Vamos a ver, y seguramente lo viste en la oferta, el oferente ¿cuándo ofrece? ¿Se acuerdan el móvil de la oferta? ¿De por qué era positivo precio, relación precio-cantidad? Porque a mayor precio creo que produce más. Así es. El incentivo del productor es que le paguen cada vez mayores precios. Ese es el incentivo que tiene. Entonces, en este caso, va a haber oferta en la medida que el oferente también crea que va a ganar, si no, no lo hace. ¿Quién va a invertir de ustedes con sus ahorros si no sabe que va a ganar? O sabiendo que va a perder, prefieren no invertir, ¿verdad? Ninguno lo haríamos. En nuestro sano juicio no lo hacemos. Entonces, nuestro país, además de transitar este problema de pandemia, necesita un contexto de estabilidad, de certidumbre para poder lograr que la oferta empiece a crecer. Y vamos a solucionar el problema de los precios. Si volvemos a tener la torta del tamaño previo a la pandemia. Mientras no tengamos un tamaño de torta previo a la pandemia, vamos a seguir sufriendo los efectos de la suba de precio. Por eso estamos sufriendo el efecto de la inflación. ¿Entienden eso? Bueno, espero que sí, porque es la forma que podemos entender lo que nos sucede hoy en nuestra Argentina, que muchas veces, y entonces escuchamos a la oposición que castigan, y la verdad que yo no, o sea, no voy a salir a favor de uno y de otro, pero la realidad es que entramos en una pandemia con una muy mala gestión de la anterior fuerza política. Es decir, hoy escucharlo hablar, la verdad que a mí me supera, ¿no? Porque como que dijo, alguien lo hizo mal, y resulta que ahora viene y me critica, me da ganas de matarlo. O sea, disculpe la expresión, pero sí. Es decir, lo hicieron muy mal, entramos en una pandemia muy endeudados, con una caída de producción muy fuerte, y mejor no nos puede ir. La verdad que es medio complejo el tema. No hay salud o economía, es salud y economía, lamentablemente. Entonces, la verdad que si logramos entender como sociedad en dónde está nuestro problema, probablemente la situación pueda mejorar. Pero si no entendemos, vamos a querer el mismo pescado todo y no importa quién se muera de hambre. ¿Entienden eso? Dejar actuar al mercado en este contexto tan complejo, lo que implicaría sería que otros, como dice su compañera, dejen de comer. Entonces, en eso sí nos tendrían que volver a refrescar la palabra solidaridad, que muchas veces no entendemos. ¿Sí? Toda vez que el Estado subsidia, ¿sí?, en este contexto, yo no estoy de acuerdo en un contexto normal, pero en un contexto tan extraordinario como el que estamos viviendo, que es un contexto de pandemia, es natural, es necesario que el Estado intervenga a través de políticas públicas, porque no hay otra manera, sino el que llega primero o el que paga más precios se lleva el pescado. Y lo demás, que Dios los ayude. ¿Está claro? Bueno, quiero creer que sí. Vemos la última partecita de
las cuentas nacionales, es decir, todas estas variables tan importantes como es el producto, como son las variables macroeconómicas, la semana que viene van a ver sector público, que es tan interesante de entender, y luego inflación con el sector monetario. Vamos a terminar de entender que este complejo de la macroeconomía, que todo el mundo dice, tenemos malos valores macroeconómicos, y sí, en este contexto no, magia no existe. Hay un registro que se denomina el registro de cuentas nacionales, que es un sistema que va a tener a reflejar el conjunto de operaciones entre residentes, entre agentes económicos y el resto del mundo. Es decir, va a reflejar todas las operaciones que van a permitir obtener el producto de un país. Y vamos a encontrar, por sugerencia del Fondo Monetario Internacional, en el año 60, 5 cuentas. La cuenta ingreso-producto, que es la denominada cuenta empresa, la cuenta familia, la cuenta del gobierno, la cuenta del sector externo y la cuenta, que seguramente el circuito económico ya lo vieron, la famosa cuenta ahorro-inversión, la unidad contable ahorro-inversión. Vamos a entender el del por qué. Cuando no hay ahorro, no hay inversión, es real. Bien. En la cuenta de producción, chicos, en todas las cuentas fíjense que es una T, igual que en la contabilidad, y va a reflejar la fuente, que son los ingresos, y las asignaciones, que son las aplicaciones o los gastos en este caso. En la cuenta empresa van a partir de lo que es el concepto de la demanda global y la oferta global. Del lado de la fuente van a ver la demanda. Y yo decía recién, ¿para qué se demandan bienes? Para consumir, fíjense, están las dos partes, para invertir, para guardar, que haya un stock, o para exportar. ¿Sí? Fíjense en que es exactamente la famosa demanda global que hablábamos al principio. Menos las importaciones nos va a permitir obtener el Producto Bruto Interno del país desde el lado de la demanda global. Esta columna es la demanda global de la economía. Como es un registro contable, lo que se registra en fuente en una, seguramente es asignación o aplicación en otra. Por ejemplo, el consumo de la familia es fuente para la cuenta empresa. Obvio, compramos bienes, compramos productos, ingresa fondos a las empresas, que es el consumo de la familia. Ahora, si vamos a la familia, vamos a ver que para la familia su consumo, lo que gasta en estos conjuntos de bienes, son aplicaciones, son egresos, obvio. ¿Sí? Es decir, todo lo que reflejamos en una cuenta como ingreso, hay otra cuenta, otra contrapartida que refleja el gasto, en este caso. Lo mismo pasa con el consumo del gobierno. Lo que gasta el gobierno en distintos bienes es ingreso para las empresas, pero también es gasto para el gobierno. Acá está, fíjense, del lado de las asignaciones, consumo del gobierno. Es decir, cuando ustedes en la parte práctica vayan armando un ejercicio, van a arribar a valores con esto. Para una empresa, ¿qué es aplicación? ¿En qué gasta la empresa? En pagar todas las retribuciones a los factores productivos. Fíjense, salarios, renta, intereses, beneficios. Si vamos a la familia, esos son los ingresos de la familia. Salarios, renta, intereses, beneficios. ¿Lo ven? Es decir, lo que registran en una cuenta es ingreso en una y es egreso en otra. Siempre. En todos los casos. ¿Sí? Del lado de la oferta vamos a tener vamos a agregar el bruto, o sea, las depreciaciones, y vamos a agregar los impuestos. Y si vamos a tener el PBI, precio de mercado que veíamos hace un momento. La diferencia entre ambas va a ser lo que se llama variación de stock o variación de existencia. ¿Cuándo va a haber variación de existencia, chicos? Si la fuente es mayor que las asignaciones o que los ingresos, quiere decir que va a haber ahorro. Si el ingreso es mayor que el egreso, hay ahorro. ¿Verdad que sí? Si ustedes ganan 1.000 y gastan 800, hay 200 de ahorro. Siempre, en todas las unidades.
Esos 200 de ahorro van a ir a la cuenta contable ahorro inversión. ¿Ve? Acá está el ahorro de la familia. Si la familia gasta menos de lo que ingresa, tiene ahorro. Si el Estado gasta menos de lo que ingresa, tiene ahorro. Ustedes saben que el Estado usualmente es todo al revés, ¿verdad? Normalmente tiene déficit. Observen. Todos los ahorros de todas las unidades económicas, incluida la depreciación, que es una manera de ahorro, constituyen el ahorro total. De este total de ahorro va a permitir la inversión bruta fija. La inversión. Es decir, la economía, ¿cómo se hace para invertir? De la única manera es con ahorro de los distintos sectores productivos. La única forma. No hay manera de invertir. Si no hay ahorro, no hay inversión. Vamos a ir, por ejemplo, a la familia. Tenía los ingresos provenientes de su retribución de factores productivos y más algún tipo de subsidio que recibe el gobierno. Acá la llamamos transferencia que recibe el gobierno. Son subsidios. Eso constituye el ingreso a la familia. ¿A qué destina la familia su ingreso? A consumir, a pagar impuestos y a ahorrar. Es decir, si el ingreso es superior a la aplicación o al egreso, hay ahorro. Este ahorro de la familia que está acá en esta línea para equilibrar, acá queda la cuenta cerrada, saldada, como decimos en la contabilidad. Fíjense que está como fuente de la cuenta contable justamente el ahorro de la familia. Acá parecería que es un egreso, en realidad lo que hacemos es cerrar la cuenta. Si acá me da 1.000, acá me tiene que dar 1.000, cerrando con el ahorro. ¿Está bien? Cuando lo vean con números va a ser mucho más fácil. Si vamos al gobierno, nos pasa exactamente el igual. ¿Cuáles son los ingresos del gobierno? Su fuente, los impuestos. Indirectos que pagan las empresas, directos que pagamos nosotros, las personas individuales. Y las contribuciones de la Seguridad Social, es decir, los famosos 931. Esos constituyen la fuente de ingreso del gobierno. Y todos los demás impuestos que ustedes pueden imaginar, acá entra. Ingreso del gobierno. ¿A qué destina sus ingresos el gobierno? A pagar los gastos del gobierno, es decir, todo lo que requiere alquiler, empleado, sueldo, etc. A subsidiar a la familia y a subsidiar a las empresas. Comparado el ingreso con los egresos, vamos a ver si el Estado, acá suponemos que el Estado ahorra. En la realidad, normalmente el egreso es superior al ingreso y por lo tanto el Estado siempre desahorra. Por eso se habla de déficit fiscal. Hay desahorro. Si el Estado ahorra, 10 puntos contribuye a la inversión. Ahora, si el Estado desahorra, ¿qué está sucediendo? ¿Afecta a la inversión el desahorro del Estado? Sí, no va a haber inversión directamente. Va a haber menos inversión o puede haber no inversión. ¿Está claro? Es decir, fíjense, si el Estado desahorra, chicos, acá sería signo negativo, se consume el ahorro de las otras unidades, por lo tanto no hay inversión. ¿Entienden eso? Esto es fundamental porque como el Estado, indudablemente, una de las críticas que ustedes van a escuchar en los economistas es decir, el Estado no equilibra su cuenta fiscal. Y ese es el enorme problema de la inflación. Es cierto, pues si el Estado tiene constante déficit fiscal, se termina consumiendo el ahorro de los sectores de familia y el resto del mundo. Y por lo tanto, no hay inversión, es real eso. Hay una explicación concreta. Si el Estado no ahorra, afecta la inversión definitivamente y afecta a los precios. ¿Está bien? Es correcto. Fíjense el resto del mundo. Las importaciones y lo que le compramos al resto del mundo es ingreso para el resto del mundo, real. ¿Sí? Compramos, vienen, le pagamos con divisas, salen del país. Y son gastos o egresos para el resto del mundo lo que nosotros le vendemos al resto del mundo, las exportaciones, porque eso para nosotros constituye ingreso de divisa. Entonces, la diferencia entre ingreso y egreso, como en todos los casos, toda vez que el ingreso, si acá la importación fuera de 1.000 y la exportación de 800, hay un ahorro de 200. ¿Está bien?
¿Por qué? Porque esta cuenta tiene que al final decir 1000 y 1000. 1000 ingresos, 1000 egresos. Y tiene que estar cerrada. Y esta cuenta de ahorro de 200 va al final. Es decir, que esta es la única cuenta que ustedes no van a cerrar de esa forma. Por diferencia, tiene que dar exactamente, si está bien hecha el reflejo de la registración, les va a dar correctamente cerrada ambas. Pero porque lo hicieron bien, ¿no? Porque están cerrándola a presión, diríamos en este caso. En todas las otras cuentas, ustedes van a ir comparando ingreso y egreso constantemente para ver y llegar hasta el final. Fíjense que este sistema de cuentas lo que hace justamente es reflejar esta cuenta, la de producción, o la denominada de ingreso producto, o para nosotros la empresa, es la más fácil de entender porque acá vemos la variable más importante, la demanda y la oferta global de la economía. ¿Qué es la demanda? ¿Qué es la oferta? Y vamos a ver cómo la demanda y la oferta dependen indudablemente de la variable ahorro-inversión. Es decir, esto, en números, van a ir teniendo cada una de estas variables con números y ustedes van a ir colocando de acuerdo a estos grafiquitos que les ponemos acá, van a ir registrando las operaciones. Lo que es consumo, por ejemplo, en familia, digan egreso de la cuenta producción, ingreso de la cuenta producción, egreso de la cuenta familia. De esa manera van registrando y al final les tiene que dar la cuenta contable ahorro-inversión. ¿Qué es lo importante de ver acá en este sistema? Es entender que todas las unidades, cuando ahorran, van a permitir que haya inversión en la economía. Y dijimos recién que uno de los aspectos más fundamentales para crecer la oferta de bienes y servicios es nuevamente la inversión. En este contexto, ¿ustedes creen que hay ahorro en la familia? No, profe. No. Claro. ¿Y en el gobierno? Tampoco. Entonces, ¿hay sector externo en este momento que nos pueda ayudar? La verdad que no, porque el contexto mundial es tan complejo que tampoco todo el sector empresarial es tan retraído hasta saber qué va a suceder, digamos, en este caso. Hay pocas actividades que le ha ido muy bien, como en este caso el estar encerrado, la virtualidad, que todas las compañías que han trabajado con este tipo de servicio, obviamente les ha ido mucho mejor, pero muchas otras que trabajan con la cuestión física de desplazamiento, como el turismo, les ha ido muy mal, ¿entienden? Entonces, esta variable, para recuperar la inversión, necesitamos recuperar los ahorros. Fíjense en que no importa en dónde, por supuesto, no, el ahorro bajo el colchón no sirve, chicos, ¿no? Si la familia ahorra y lo guarda debajo del colchón, que es una forma de decir que lo saca del sistema bancario, no sirve. Todo estos ahorros tienen que estar volcados de alguna forma en el sistema bancario. Y el sistema bancario le permite al empresario acceder a la financiación para que hagan la realización de inversión. Es la única forma. Ahora, si todo ahorramos y lo guardamos, por supuesto que no lo guardamos. ¿Cómo se guarda ahora? Yo digo colchón, pero hay una forma de la que el argentino suele siempre, ya por historia, guardar la plata si les queda algo de ahorro. ¿Qué hace el argentino cuando tiene un poquito de ahorro? Pone el ¿Sabes? chinchito. ¿Ah? ¿Le pone el chinchito? No escuché, perdón. ¿Qué hace el argentino cuando no ahorra? ¿Saben? El argentino que le queda, toma el salario, paga todo lo que tiene que pagar y le queda algo de ahorro. ¿Qué hace desesperadamente siempre? ¿Qué busca? ¿Puede ser que compren dólares? ¡Sí! Sí, Méndez, compran dólares. El argentino, por historia, compra dólares. Por historia. Ahora, ¿qué hace con los dólares? Esa es la parte más compleja. No importa que ahorre, eso es bueno. Pero con lo que ahorra, no lo manda al banco. ¿Dónde lo guarda? Hoy en caja de seguridad o en casa, como yo le llamo el colchón. Ahora, cuando la economía, el conjunto de la economía actúa de esa forma, lo que hacemos realmente es quitarle posibilidades de inversión a la economía, porque el ahorro lo esterilizamos, no lo estamos mandando al sistema bancario. ¿Entienden eso? Por supuesto que por una cuestión de temor, ya en una época nos hicieron los famosos corralitos, corralones de toda la historia, y el argentino tiene memoria para los malos momentos, obviamente. Entonces,
como ya nos hicieron eso de tener muchos dólares en el banco y luego devolvernos las terceras partes, y sucedió, ya no guardan en el banco los dólares, los guardan en el colchón. Y eso a la economía le hace muy mal, honestamente, porque no le sirve. Pero bueno, todos los argentinos, todos los meses, si pueden comprar $200, lo compran los $200. Lamentablemente es así, y no lo vuelcan al sistema, lo sacan del sistema. Entonces, queremos que alguien nos arregle el problema que hoy tenemos en la economía, pero no hacemos nada humanamente como para ayudar a colaborar en ese mejoramiento de la economía. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, es obvio, es natural. Estamos acostumbrados a ser castigados constantemente, así que estamos siempre preocupados de cómo hacemos para mantener los poquitos de peso, porque si los pesos los dejamos en pesos, ustedes saben que el mes que viene se vuelven a desvalorizar, lamentablemente, por el efecto de la inflación. Entonces, el primer problema más serio que hay que hacer es controlar la inflación. ¿Cómo se controla la inflación? Volviendo en un contexto de normalidad, que eso implicaría que la gente deje de tener miedo y actúa sin temor, actúa de otra forma. ¿Está bien? Para eso, obviamente, hoy la cuestión de vacunación ha sido fundamental, así que espero que sigamos en el mismo camino y que esto se vaya solucionando, porque no tenemos manera. La economía es así de dura y de difícil. Es como la del pescado. Si se los cuento es porque es gráfico, es muy fácil de analizarlo y ver de cómo actuamos frente a la escasez, que es el problema de la economía. Yo siempre digo, ¿qué es la economía? Y más de uno piensa que la economía es la plata en el bolsillo. Claro, pero para tener plata en el bolsillo hay que trabajarla. ¿Sí? Hay que trabajar, hay que invertir, hay que poner a producir factores productivos. Si no, no hay plata en el bolsillo. Entonces, si no hay todo eso, si no hay empleo, no hay plata en el bolsillo, por lo tanto, tampoco hay adquisición de bienes y servicios. Por eso es tan importante la economía como la salud. ¿Entienden eso? Bueno, los vemos en la próxima clase. Van a ver sector público, van a entender todos los ingresos y egresos del Estado. En la siguiente van a ver monetario, que vamos a comprender lo que es inflación, y finalmente nos vamos a volver a ver para ver sector externo, y vamos a comprender el famoso, fantástico mundo de la divisa para entender qué significa. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. Diga. de cátedra, sí, una duda. Sí. Cuando dice recursos y clasificación en el planeamiento de cátedra, ¿es lo mismo que bienes? Recurso, clasificación. Cuando hablan de recurso, acuérdense que hablamos de los factores productivos. Es decir, van a ver ahí lo que es el factor humano, el factor tierra, el factor capital, la capacidad empresarial y la tecnología. Esos son los recursos. Cuando hablamos de bienes, en definitiva, los recursos son los únicos bienes que van a producir bienes. Por eso son los denominados también factores de capital, se les dice, porque en realidad son los únicos bienes que van a permitir obtener nuevos bienes. Por eso son tan fundamentales para la economía. Por eso ustedes se capacitan para ser factores humanos capacitados con mayor valor agregado. Van a tener mejores remuneraciones seguramente en el futuro. Eso significa. Ahora, cuando ustedes vean bien específicamente, van a ver bienes de consumo, bienes de capital, ahí van a encontrar los famosos bienes de capital. Por eso en la clasificación, en el concepto dice que bienes son todos aquellos que permiten satisfacer directa o indirectamente necesidades. ¿Está claro? Esos son los bienes. ¿Otra duda? Gracias. Bien. Esto de producto, la clase está grabada, la tienen muy bien y tienen el apunte, que es lo más concreto, porque en los libros van a ver que les van cambiando le hablan de producto nominal y real y es simultáneo, y por momentos se confunden. Y yo lo entiendo porque de todos los autores que hemos visto, la mayoría mezcla, porque además lo da por hecho que lo entendemos, y entonces mezcla los productos y la verdad que al final lo hacemos una ensalada. La forma en que se lo hemos presentado en los apuntes y en la grabación
está en el orden que ustedes tienen que verlo para tratar luego, ya después que vean eso y lo entiendan, pueden ir a cualquier libro y leer sin conflicto. ¿Está claro? Bueno, nos vemos la próxima clase. ¿Algo más? Cuando necesiten consultas, sé que están más cercanos con sus profesores de cátedra, pero de los ayudantes de práctica, porque son menos cantidad de chicos. Así que aprovechenlo, pidan las consultas que tengan que pedir. No, en eso no se queden, estamos para ayudarlos. ¿Está claro? Queremos que les vaya bien. Así que bueno, nos estamos viendo en la próxima clase. Saludos. Chao, profe. Hasta Nos luego. vemos. Chao, profe. Hasta luego, profe.